Adrián, ¿Cómo cambian las cosas, Antonio? ¿cómo cambian, eh? Sí. Fíjate, hasta ya en sitios de reuniones estamos y nos traen a sitios fetén. Sí. Y además estamos cobrando deudas Sí, sí. que eran justas y necesarias. Más que justas. Quizás fue uno de los últimos repasitos de la pasada temporada, Sí, es cierto. ¿no? A lo mejor Sí, hubo un par de penúltimo, ellos antepenúltimo. penúltimos o algo así. Y no íbamos a tener más con él, No. Pero- Bueno, a lo mejor en el futuro, pero no era un futuro inmediato. pero pasó algo. Pasó algo, ¿eh? No, vamos a dejar ahí. Lo tenéis ahí lo que pasó, ¿vale? No ha habido que preguntarle, ¿eh? Fantástico, Fantástico, fantástico. Directamente. Y así, exactamente. así aclarado. Aclarado, salimos Bueno, de dudas, ahora- no hay Y rumores. nosotros ya, evidentemente, empezábamos por ahí. Si Eso en lo una teníamos más semana que claro. sale Anusmen, Ramón Díaz, entrenador de Covirán Granada, No es culpa nuestra. No es culpa nuestra. Si llegara a pasar eso, nos sentamos aquí si con- llegara a sentaremos y pasar eso, repetimos. prometo llamarlo, nos sentamos aquí, hacemos una mini grabación y la subimos. Y Venga, os doy la primicia si llegara a pasar. No, llamarlo Oye, primero. ¿recordáis lo de...? Lo que os Pues dije se ha que- ido toda la que mierda. vamos a grabar un corte. Pues sí, nos dijeron que nos veríamos dentro de un tiempo y luego, hay que decirlo de verdad, que se comprometió con nosotros. Desde el primer día. Nuestro invitado dijo que en el momento que se anunciase íbamos a ser los primeros en saberlo. Qué frase más tonta. Estuve pillo ese día de soltar, Fácil. bueno, pero si pasa esto... nos Estabas de tendremos- corpus. Estaba de corpus. Nos tendremos que volver a ver. Y se ha dado. Pasó lo que no iba a pasar y no, sentado. Y tenemos aquí a Ramón Díaz, que está aquí con nosotros. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo ¿Qué tal? cumple? ¿Cómo cumple? Sí, Ramón, eh? ya cumplió con Canadá. Sí, sí, cumpliste bien con Canadá, primero con esa jugada, cuidado. Y se Sí, está hablando... bueno, hay que hablar de eso. Hay que hablar de muchas Eso cosas. tenemos que hablar de Es eso, Hay muchas cosas, una persona de palabra, ¿eh? Totalmente, aquí lo tenemos. Ramón Díaz, entrenador de Covirán Granada. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy cumplidor. Ese día, y ahora hablaremos largo y tendido de eso, dije lo que realmente pensaba y sabía en ese momento y no me retracto de las palabras que dije porque de verdad era lo que sentía en ese momento. Y cómo cambié de opinión, aquí estoy y no es un pagar deuda, que para mí es un placer estar con vosotros. Y sabéis que me tenéis aquí las veces que queráis, pero lo comentamos, lo hablamos y para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, les resolvemos las dudas que puedan tener. Nosotros lo teníamos muy Bueno, claro. pero- Yo creo que cuando acabamos el programa, y estuvimos luego hablando con él, evidentemente, de todo, cosas alrededor del equipo y del futuro, él tenía muy claro la situación. O sea, no Sí. es que él nos dijo una cosa y luego dijo que tal. No, él dijo que él tenía claro que de momento no era su momento, porque Claro. todavía Pablo Ping estaba dentro del equipo, todavía quedaban muchas cosas por suceder, y luego, claro, se ha ido ahí concatenando las cosas. Sí, y de hecho también que cambiar de opinión es algo que está permitido. Es que uno, como ha dicho, puede cambiar la situación, lo que sucede, y nosotros, pues, encantados de volver a compartir con él en el repasito número. Te voy a pillar, No lo sé ya. te voy a pillar, tío. Sí, Pues no ya, sabemos el da número del igual, repasito. pero vamos a decirle a la gente que se suscriba al canal que esto está siendo una locura, que está siendo un septiembre de locos con la Supercopa, con la guía, con todo lo que nos está pasando. Así que uniros al canal porque tenemos la oportunidad de hablar a pocos días de que comience la Liga Endesa con un entrenador de la Liga Endesa, porque Ramón Díaz era entrenador de la Liga Endesa. ¡Wow! La verdad que, ¿qué te puedo decir? Contento, ilusionado, motivado. Si me hubiese hecho esta pregunta o este comentario hace 3 meses, te hubiese dicho que estás loco, no te voy a engañar. Y sí que me gustaría y permitírmelo porque lo he dicho en muchos medios, pero sí que antes de que nos pongamos a hablar de la temporada, de 1000 cosas, quiero dejar claro que en ese momento sentía de verdad que mi camino era seguir vinculado al baloncesto, voy a decir NBA, entre NBA, G-League, la Federación de Canadá. Granada tenía a ese entonces a Pablo Pin como entrenador, que como bien sabéis, aparte de un compañero, es un amigo, es familia y que ha hecho un trabajo espectacular en el club y que se merecía que ni siquiera fuera cuestionable ni que yo ni que otro entrenador lo pudiera sustituir. Cuando después pasó lo de que Pablo no iba a continuar en el club, a mí desde el club me hicieron una propuesta que voy a ser muy honesto, me costó decir que sí, pero no me costó decir que sí porque yo no quisiera ser entrenador del Covirán Granada o no quisiera entrenar en Primera FEP o en ACB en ese momento. Era porque pensaba que realmente
mi camino en ese momento estaba mucho más ligado al baloncesto de NBA y que mis posibilidades de crecimiento en ese momento eran más seguras dentro de ese camino. Pero joder, y os lo digo así de claro, qué bien que he cambiado de opinión, porque no puedo transmitir a lo mejor con palabras lo ilusionado, lo motivado, la sensación de ser el entrenador de Covirán Granada. Muy bonito. Muy bonito, lo digo de corazón. Es que no solo por el club, no solo por las personas que hay dentro. Tía, ha sido el club de mi vida mucho tiempo. He jugado, he entrenado, me he puesto la camiseta en el pabellón para animar. Y ahora que estás ahí, lo vives y lo sientes y ves la ilusión que se genera alrededor. Joder, es que os lo digo de verdad. Hay que vivirlo para sentirlo. Y tengo un día clave que vine al Palacio de los Deportes con Óscar, el primer día que estábamos como viendo cosas para empezar la pretemporada, estaba todo apagado y estaba en medio del parqué abajo, tía, y ahí sentí algo como, puta, en unos meses esto va a estar lleno de gente que te quiere, lleno de gente que quiere el baloncesto de Granada, de gente del Covirán. Qué bonito. Ya está, vámonos, ¿no? Cerramos la entrevista y ya hemos terminado. Perdón, no puedo tirar aquí la hora hablando, pero es que es la sensación y lo digo de corazón, es que es muy bonito. Sí, tremendo, vamos, y además que yo creo que algo que también Ramón, hoy nosotros hemos sido conscientes, y yo creo que tú, evidentemente, con todo lo que nos estás diciendo, una atmósfera más grande todavía, ha sido esa recepción de la ciudad, del aficionado de Covirán Granada, Adri, porque lo hemos dicho muchas veces, sobre todo cuando se anunció y hablamos del tema, que la sensación del público es que están contentísimos con la decisión, tanto del club como la tuya, porque al final, evidentemente, decir adiós a una figura como la de Pablo Pinco, lo que ha significado, era muy difícil poner a alguien como primera espada después de la salida de Pablo. Y ver la reacción del público, de la gente, del aficionado, del abonado, yo creo que es algo que se te tiene que erizar la piel. Y es tal cual, ¿no? Porque siempre piensas que va a ser bien recibido en casa, pero, hostia, es que eso que estás hablando, que lo vivo en el día a día. Vas a una cafetería y sientes ese cariño. El otro día, entrenamiento a puerta abierta y vienen más de 1.500 personas a ver el entrenamiento. O sea, es que en cada rincón, en cada sitio hay alguien. Hoy venía en metro de entrenamiento y me han parado 2 chicos que iban a entrar a clase dándonos ánimo. Esta va a ser la temporada y dices, joder, qué bonito, tío. O sea, qué bonito que tu ciudad, que la gente de tu ciudad esté así de ilusionada contigo, con el equipo, con lo que se vive. O sea, Capitanes, y pongo el ejemplo de Capitanes porque fueron mi vida los últimos 9 años laborales. O sea, he sentido cosas, pero no sé si porque es mi ciudad y porque al final tiene un cariño extra, pero estos 2 meses que llevo viviendo, mes y medio ya con la pretemporada iniciada, estoy sintiendo cosas que no siento en mi vida. Porque yo creo que también, que claro, esta bola salvada que ha tenido Covirán Granada ha hecho también que la ciudad, entre el cambio y la llegada de Ramón, la confección de la plantilla, que evidentemente ahora vamos a hablar de ella porque creo que merece la pena, ha hecho que Granada tenga una ilusión por esta nueva temporada de Liga Endesa, que claro, que era inesperada, que se encuentra aquí y dice, joder, tengo que aprovechar esta oportunidad. La verdad que, y vuelvo a decir un comentario parecido al que he dicho hace minutos, ¿quién iba a pensar en 15 de junio que íbamos a ser ACB, ¿no? Yo cuando firmo con Covirán Granada y me dicen que, bueno, es que Betis igual, yo decía, es imposible que una institución como Betis, que una ciudad como Sevilla, se vaya a permitir el lujo, después de lo difícil que es ascender a la ACB, de no salir en la categoría. Por eso empezamos a construir el equipo con la idea de hacer el mejor equipo posible para subir lo antes posible de primera fe a ACB. Ahora, es verdad que cuando pasaron varias semanas y el run se hizo más grande, Óscar fue el primero que me dijo, Ramón, paraliza todo porque parece ser que hay más problemas de los que a priori parecía que había, y ahí es cuando tuvimos pues esa espera de casi un mes que, os lo digo ahora que lo ha pasado, con un resultado muy positivo. Fue un mes muy duro personalmente, muy duro para muchas de las personas de aquí del club, pues porque estábamos en un vacío donde no podías ni construir, ni desconstruir, ni avanzar. Te levantabas todos los días con esa tensión. Un verano
complicado, voy a decir. No lo recomendarías. No. Y que cada día sería eterno, porque claro, la espera yo creo que para cualquier aficionado cada día era como a ver si pasa algo hoy y se prolongaba, no, va a ser la semana que viene la decisión. Pero Adri, esa sensación de aficionado era la misma que teníamos nosotros, porque teníamos la misma información que tenían aficionados. Los 3 tweets que leía, el famoso el TikTok del día, ¿no? Que yo creo que no hemos hecho. TikTok, Han subido las suscripciones de TikTok este verano en Granada como un 300%. Y no voy a mencionar nada más. Claro, porque es que es muy complicado, ¿no? Porque al final que llegue incluso el presidente a decir paren rotativas, vamos a ver un poco lo que está pasando, ese feedback a lo mejor con la competición, porque es algo que nosotros también hablamos, ¿no? O sea, que estos procesos todos tan largos de que una cosa pasa por juicio y no pasa por juicio, que si sí, que si no, que si papeles, que si no papeles, que si auditoría, que si no la paso. Al final son cosas que se escapan de vosotros. 100%. Vosotros lo que tú quieres hacer, tu confección de plantilla para empezar a trabajar, y todas esas cosas burocráticas pues enredan todo mucho. Y yo creo que complica mucho. Cansan, Tony, cansan porque como no las controlas y como realmente no las entiendes ni bien el por qué o el por qué no, y empiezas a leer esos rumores y un día sí, otro día no, y el de en medio no sabes. Hubo un momento que yo de verdad dije, no quiero saber nada de absolutamente nada. Vamos a esperar una semana o 10 días que quedaban y dentro de 10 días me llamáis y empezamos a construir o seguimos construyendo de donde estamos. Porque de verdad era muy, muy, muy cansado. No solo las expectativas que tú mismo te generabas, sino los 200.000 millones de comentarios de toda la gente, amigos, familiares, gente que te encontrabas de ¿qué va a pasar y qué va a pasar? No tengo ni puta idea qué va a pasar. Totalmente. ¿Ha sido posible? ¿Has podido descansar este verano o realmente entre ese proceso que estás contando más lo que ha venido luego después que es el tema de confeccionar la plantilla, atar jugadores? Estoy seguro que aparte evidentemente de la figura de Eloy, que ahora hablaremos, pues habrás contactado con muchas personas. ¿Has podido descansar algo o has sido prácticamente enganchado desde aquel repasito en Grupo Torres a lo que estamos hoy? Ha sido un verano duro, no voy a engañaros, pero ha sido un verano duro de esos que te gustan, ¿no? Pues porque al final ir a un mundial, porque todo esto comienza yendo a un mundial, claro. U19, y ahí quiero hacer un paréntesis y quiero mencionar a mi staff. Tanto Arturo, David como Alberto, que en ese momento eran el núcleo del staff que estaban renovados o que iban a renovar. Tuvieron que aguantar que yo, aparte de dirigir en el Mundial y hacer mi vida el día a día en el Mundial, me pusiera a trabajar COVID en Granada a las 11:30 o 12 de la noche y tirar reuniones hasta las 3, 4 de la mañana, viendo jugadores, haciendo scouting, y ellos han aguantado y no he escuchado ni una queja en ningún momento. No tenía otra hora en la que poder dedicarle tiempo al Covirán. Ahí he estado pues, unos 15 o 20 días durmiendo una media de 4 o 5 horas. Claro, al final tienes que preparar partido, la selección ha llegado lejos en el torneo y claro, eso también tu staff de la selección ha tenido que trabajar duro porque entiendo que ha estado totalmente centrado en el campeonato, pero también entendía que era un entrenador que estaba construyendo un equipo a kilómetros. A kilómetros, un entrenador que conoce a los miembros del staff, pero no hemos trabajado nunca en conjunto, entonces quieras que no, pues no es lo mismo de cara al futuro, donde tú ya te conoces, donde sabes cuáles son los detallitos que buscan muchas veces en esos jugadores en tal, que seguro que si seguimos trabajando juntos va a ser mucho más sencillo hacia el futuro. Pero en ese momento necesitábamos tener muchas reuniones, hablar mucho, ver muchos vídeos juntos, para en función de lo que comentábamos y analizábamos en esos vídeos pudiéramos dar pasos adelante. Así que un gracias a todo mi staff por ese esfuerzo que hicieron en ese momento, que ese fue el comienzo de todo, pero volviendo a la pregunta que me has dicho, sí que tuve un momento de descansar y a lo mejor fue gracias un poco a todo el parón que tuvimos que hacer debido a si éramos primera fe o ACB, porque hubo un momento que decidí parar mi mente porque no voy a fichar más. Estaba volviendo loco. Vamos a ver, claro. Porque me llegaban jugadores de listas de primera fe, listas de ACB, y qué jugador, y qué tal, y no sé qué, y dije, no, stop. Descansa una semana y cuando sepamos la noticia, volvemos a retomar. ¿Y eso lo has notado a la hora de buscar en el mercado? Entiendo que ahora, evidentemente, creo que ya podemos meter la figura de Eloy. ¿Eso a vosotros, el tener que pararos porque no saber hasta qué punto afecta para entrar en el mercado de la Liga Endesa ya ha pasado el tiempo? Es verdad que hasta antes de ayer hay equipos que todavía están sumando nuevas fichas y muy importantes, como es el caso de Baskonia,
pero para un equipo como vosotros, que normalmente es de los últimos en llegar a la pesca, ¿cómo afecta estar tanto tiempo sin poder moverte? Yo creo que más que cuánto tiempo es qué jugadores buscamos anteriormente para primera FEP, que sí que es verdad que para no pillarnos los dedos, esos jugadores que buscamos para primera FEP, que sabíamos que teníamos que adelantarnos al mercado, porque eran jugadores con la experiencia, con las características para intentar subir, y que si no hubiésemos esperado un mes, hubiesen firmado seguro en alguno de los grandes equipos de la primera FEP, podían hacer también minutos de calidad en ACB, y por eso fuimos esos pasos. No sé si, sabiendo lo que después supe, a lo mejor hubiese cambiado alguna pieza o más que una pieza o algún nombre, algún tipo de jugador para adaptarnos mejor a la ACB, que al final es una competición diferente a la primera FED. Ahora, lo que sí que te digo es que creo que para el tiempo, los momentos y cómo han ido sucediendo las cosas en verano, creo que hemos hecho un excelente trabajo y con un excelente resultado, porque muchas veces el excelente trabajo no trae la recompensa de poder obtener esos resultados, y yo creo que hemos hecho al final un equipo, una plantilla de 13 jugadores con un equilibrio interior-exterior muy bueno, con jugadores que tienen mucha hambre por demostrar cosas en ACB, otros que nos pueden dar la experiencia y la solidez para cumplir objetivos, y una apuesta, pues bueno, en algunos puestos muy concretos, que son los jugadores que creemos que nos pueden dar ese pasito adelante. Dicho esto, ya lo estás dejando claro, que contento con la confección de plantilla. Yo creo que también ha sorprendido mucho, viendo gente comentar del mercado ACB, que con las dificultades que ha tenido el club, creo que todo el mundo da por muy satisfecho el mercado que ha hecho el equipo granadino. Y hablabas también de que, claro, que si hubiera sabido que iba a ser Liga Endesa seguro, que a lo mejor algo hubieras cambiado, es normal. ¿Hay algo que hayas dicho, me hubiera gustado aquí meter una pieza más o...? Pues mira, voy a decir una que es fácil de decirla porque estoy súper contento con el fichaje que hemos hecho final. Pero es cierto que antes de fichar a Mas Thomas, nuestro objetivo era intentar buscar a un jugador que, aparte de tener un alto volumen y porcentaje de tiro exterior, fuera algo más generador, de lo que es más manejador generador de lo que es Mas Thomas. Porque bueno, sabemos que tenemos a Jonathan Roussel, tenemos a Mike Aspe y teníamos a Jovan Klagi, y podíamos generar también a partir de Luca Bozzi en el poste bajo, pero sí que me hubiese gustado a lo mejor tener a alguien que pueda envolver como plan B o C, como manejador, facilitador. Ahora aparece el nombre de Mas Thomas, que puede ser, si no el mejor tirador del baloncesto FIBA, pues uno de ellos, y era imposible decir que no. Es más, a día de hoy lo digo, hemos tenido que adaptar ciertas partes del juego que queremos hacer y darle más peso a otros jugadores, pero estamos súper contentos, ¿no? Era un jugador al que jamás en la vida le puedes decir que no para un club como Covirán Granada. Que puede llegar Bendito a tener, problema, ¿no? Es que puede llegar a tener, si todo va bien y los números hablan por sí solos, puede llegar a tener en el mismo equipo al mejor tirador de Europa y que uno de los mejores tiradores de la Liga Endesa, o el mejor en porcentaje, y al mejor de la primera FEP, como es el caso de Edu. De Durán, ¿sabes? Que al final son dos jugadores especialistas desde la línea de tres, que cada uno evidentemente dentro de sus roles, de sus posibilidades, de sus minutos, pero al final ese juego del tiro exterior, que ahora hablaremos un poquillo de él, será importante. Te quiero preguntar por la figura de Eloy Almazán, yo creo. ¿Cómo es Eloy Almazán, director deportivo? Porque como soldado marcial en la pista lo conocemos todos, pero es igual encima el hambre que tiene, evidentemente, que es obvia, pero luego también ese amor por el club y luego la capacidad que tiene de aprender rapidísimo. Eloy, yo creo que es la figura perfecta para un equipo como Covirán Granada en el puesto de dirección deportiva. Uno, y lo acabas de explicar súper bien, conoce el club porque ha sido capitán de este equipo, tiene el hambre de querer hacer las cosas bien y de aprender, y esa humildad de querer aprender ciertas cosas que a lo mejor no puede dominar para convertirse seguro a los mejores directores deportivos de la ACB. Y después tiene carácter para ayudarme, sobre todo en momentos, hablar con jugadores, en situaciones de vestuario, en situaciones con agentes donde yo no tenga que perder el tiempo en tal, y sobre todo en ir adelantándonos al mercado en función de las necesidades que pudiera llegar a tener el equipo en un futuro. Entonces creo que ha sido un acierto rotundo el traerlo al equipo. Aparte, es otro chico Covirán Granada, es otra persona que ama este club, que ha jugado en el club, que yo ya lo conocía personalmente de muchos años, y que bueno,
no parece alguien nuevo, parece como si lleváramos trabajando juntos muchísimo tiempo, pues porque ha sido súper sencillo trabajar con él. Eso te iba a preguntar, tendremos tiempo evidentemente de entrevistar a Eloy y sentarse un rato con nosotros, nos apetece mucho, pero ¿qué tal? ¿Cómo le has visto en esa adaptación al cargo? Porque supongo que para él también es una aventura todo lo que estáis viendo ahora mismo. ¿Qué tal esta adaptación con el coche en marcha prácticamente hacia la ACB? Muy bien desde el primer día. Tuvimos una primera reunión donde él quería conocerme un poco más desde ese punto baloncestístico, cuál quieres que sea la identidad del equipo, cuáles son tus pilares para jugar, qué idea tienes de creación del equipo, y a partir de ahí me dijo, vamos a empezar a buscar jugadores, yo me encargo de esto, tú me encargas de esto, con el staff vamos a hacer esto, y hemos generado como un proceso para intentar facilitar esa velocidad en la hora de tomar decisiones de quién sí y quién no, y él es un poco el que lo ha liderado, así que te digo, trabajo a la perfección, carácter inmejorable, contentísimo con él, la verdad. Que al final yo creo que también es un poco el proceso de este Covirán Granada, este proyecto baloncestístico de recuperar estar en la élite en la ciudad, que queramos o no, eso es un paso, porque al final en crear esta figura que para mí era clave, Tony. Claro, es que hablando... Yo fue una de las cosas que le medio exigí, entre comillas, a Óscar, de yo vengo, pero una de mis condiciones es que tenemos que tener un director deportivo, pues porque, y esto es una cosa que he aprendido en el baloncesto estadounidense, tú sabes lo que haces bien, tú sabes cuál es tu área, pero tienes que rodearte de los mejores. Para ser bueno tienes que rodearte de gente muy buena. Entonces tenía claro que quería a un ayudante como Arturo, que me parece que está no preparado, sino lo siguiente. Quería a alguien que haya trabajado conmigo, que es la figura de Reales, que sabe mi metodología y manera de trabajar, que es lo que quiero. Y después necesitaba un director deportivo que tuviera ganas de trabajar, con hambre. Y bueno, pues Eloy. O sea, creo que hemos hecho un equipo de trabajo, muy bueno. Porque eso es a la gente le gusta aquí cotillar y sabes también los entresijos de cómo funcionan las cosas en todo lo que se pueda. Porque ha traído Ramón un poco el método que él ya tenía a la hora de trabajar, me refiero reparto de funciones, el staff, sí. ¿O ha tenido también Ramón que un poco amoldarse a lo que ya había aquí? ¿Cómo funciona un poco eso? ¿Si es el entrenador el que principal, el que propone y dice esto va a funcionar así o...? Yo creo que había un poco de todo, ¿no? Y Ramón ya ha tenido que adaptarse a muchas cosas del club y cosas buenas que ellos ya hacían, y es verdad que también he traído pues cosas que creo que eran muy positivas de lo que he visto en estos últimos años. No voy a decir que he cambiado pues porque ya había una filosofía parecida en algunas cosas, pero por ejemplo he eliminado la sesión de tarde de entrenamiento. Yo creo que en una sesión larga donde el jugador tenga esa parte de trabajo individualizado, esa parte de gimnasio, esa parte de entrenamiento colectivo y esa parte de tratamiento toda una mañana, que al principio al jugador le cuesta, pues porque tienes que estar casi 4 o 5 horas dentro de las instalaciones. Lo dijeron, ¿eh? Lo primero que le preguntaron a los jugadores, ¿cómo estáis? Dicen, sudando y cansado. Sudando y cansado. Porque es cansado, pero llegas a tu casa a las 2:30 de la tarde, comes con tu familia, que para mí es muy importante esa parte de que los jugadores coman con su familia y puedan estar a gusto, y después el descanso. Que no nos olvidemos que hablamos mucho de nutrición, hablamos mucho de preparación física, hablamos mucho de baloncesto, pero la cuarta pata de la mesa es el descanso. Entonces, esa tarde de descanso, si de verdad descanso, es importantísima para el rendimiento del día posterior. Entonces, creo mucho en esa metodología de trabajo y eso es lo que intento traerme de allí. Otra de las cosas que me he traído de allí es, dentro de lo que se puede, focalizar un poco el trabajo de un entrenador se encarga más de la parte ofensiva, otro equipo se encarga más de la parte de defensa, yo controlo un poquito de todo, tenemos un chico que se encarga de como el video coordinator, que lo llaman así los equipos estadounidenses, y alguien que hace estadística avanzada. Es un poco así el reparto de tareas a grosso modo que tenemos dentro del staff. Derrick, que conoce perfectamente cuál es mi filosofía ofensiva, es el que se va a encargar un poco más de ataque, y Arturo, que conoce perfectamente la liga y los entresijos y las trampitas y los detalles de todo lo táctico que juegan los equipos, es el que se va a encargar de la defensa. Es más, no sé si lo habéis visto ya, pero me adelanto si no, vaya a ver muchas veces a Arturo sentado en el banquillo antes de que me siente yo en los tiempos muertos, sí, dirigiendo al equipo. Pues porque en esos minutos, que muchas veces en los primeros 15 o 20 segundos se desperdicia
de calidad de información a los jugadores, él va a ir con ellos, va a dar los 2 o 3 puntos de corrección defensiva y después llegaré yo pues, para hacer énfasis más en la parte de ataque e intentar aprovechar al máximo el tiempo muerto. No es una idea de Ramón Díaz, no soy ningún visionario, esto es de algún entrenador español que ya está en la NBA. Yo quería preguntarte por Derrick Allen, quería preguntarte por qué apuestas por él, qué le puede aportar al proyecto y, bueno, como... No qué le puede aportar, qué le está aportando. Bueno, claro, sí. Claro, no, hombre, te lo digo. Ya va a empezar la liga, ya está. Ya estamos encima, claro. Ya le estará, entiendo que si lo trae a un hombre que aporta desde el segundo uno, y yo creo que también lo poco que hemos podido ver ya se le ve como ese contacto también la manera que tenéis de comunicaros, lo pude ver en el partido contra Cartagena, como ya tenéis esa manera rápida de comunicaros de pie y demás. ¿Qué aporta? ¿Por qué has decidido por él y qué le está aportando este Covirán Granada? Para mí aporta 3 cosas muy importantes. Una, esa experiencia como jugador. Él ha jugado muchísimo tiempo en baloncesto FIBA. No me sé el dato 100%, pero juraría que ha tenido o tiene el récord de puntos en la liga alemana, porque jugó muchísimos años allí. Y esa experiencia como jugador me parece clave a la hora de muchos momentos específicos que pueden ir sucediendo en el día a día. 2, hace un trabajo excepcional con los jugadores interiores a nivel de técnica individual y a nivel de detalles de posicionamiento, tanto en ataque como en defensa. Y 3, me conoce a la perfección, llevamos trabajando juntos 3 años, no hace falta ni decirnos muchas veces cosas. Con la mirada, con un gesto, él sabe o yo sé perfectamente qué es lo que estamos pensando, entonces me mejora como entrenador en el día a día, entonces le va a aportar o le está aportando al equipo muchísimas cosas. Yo creo que ha sido un gran acierto el traerlo y creo que el impacto que está teniendo con el grupo está siendo muy alto. Y te vuelvo a decir, él en ese punto, pero es que Arturo también me está haciendo muchas cosas que me están mejorando, porque tiene un conocimiento de la liga, tiene esa cabeza que tiene de que va un paso por delante de todo el mundo. Os lo digo claramente, no podría estar más contento del staff técnico que tengo. Y te hablo de esas 2 personas que son, digamos, las 2 personas que están un poquito más al frente, pero que después está Juanra, David, Alberto, Andrea, que hacen un trabajo un poquito más a la sombra, pero que sin ellos pues no podríamos hacer ese trabajo individualizado. Si no tuviéramos el data, que muchas veces ya sabéis que yo hablo mucho de él, no sabríamos si estamos haciendo las cosas bien o no, si lo que estamos intentando hacer en el entrenamiento se está traduciendo de verdad al partido. Algún día me voy a traer muchos números por aquí, el próximo día que me invitáis, y perfecto. Prometo volver y os voy a enseñar muchas cositas de las que hacemos que son muy interesantes para los que sean un poquito más frikis de esto. Eso es lo que porque te iba a preguntar, de hecho era la pregunta que estaba pensando antes, porque la estadística avanzada prácticamente te marca lo que estás haciendo y tu devenir, porque es lo que hoy día todos los equipos es prácticamente el punto de referencia hacia dónde ir. Mira, os voy a dar 3 datos claves para mí. Nuestros 3 pilares ofensivos se caracterizan en... Lo voy a decir en inglés porque así lo tengo como más... Ya nos traduce YouTube, así que... Paint touches, ball reversals y tiros de 3. Pues calculamos, no en los partidos, sino en cada entrenamiento de todas las posesiones que hacemos, cuántos puntos por posesión son después de tocar la pintura o no, 1 o 2 veces, qué porcentaje de las posesiones jugamos por debajo de 6 segundos, cuántas posesiones y puntos por posesión metemos canastas sin invertir el balón una vez, invirtiendo el balón una vez, invirtiendo 2 veces o invirtiendo 3 veces. Y a partir de ahí, cuántos tiros de 3 recibiendo y tirando a pies parados tiramos y cuántos tras botes. Y a partir de ahí os puedo empezar a decir o a enseñar números muy que marcan lo que es tu equipo. O sea, para mí un equipo que quiere jugar bien a baloncesto necesita tocar la pintura en un 60 o 65% mínimo de las posesiones y tiene que jugar un 7 o un 9% en los primeros 6 segundos de la posesión. Estaba hablando que entre esos 2 datos, está hablando del 70% de las posesiones tienen que pasar por esos 2 pilares. Cada vez que tú inviertes el balón, y esto es una cosa que es lo primero que le enseño a los jugadores todos los días, cada vez que jugamos con 1 o 2 inversiones, siempre el equipo está en 1.0 o 1.1
puntos por posesión. Eso significaría que si jugáramos a 100 posesiones, el equipo metería entre 105 y 110 puntos diarios. Claro. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque cuando tú empiezas a enseñarle diariamente a los jugadores estos datos, ayer hicimos esto, ayer no hicimos esto, tal, los jugadores empiezan a, hostia, esto es verdad. Esto no es que llegue el entrenador y te diga, joder, es que el feeling que tengo es que ayer... No, perdona, picha, esto es así. Esto es lo que dice el data. Es que no me puedes rebatir porque es que esto funciona así y es tal cual. Que después es necesario, por supuesto, tener el feeling, ser entrenador... Perdón. Y ajustar cosas en función de 100%. Pero el data te puede marcar perfectamente qué es lo que quieres ser dentro de la cancha y cómo puedes ir traduciendo diferentes sistemas, diferentes conceptos de juego a la realidad. Y eso quería preguntarte. Y a partir de esos datos, entiendo que a lo largo de una temporada, si tú ves que tu equipo en determinadas situaciones te marca que va mejor, supongo que se establecen sistemas más enfocados a ese tipo de datos. O no solo te digo eso, sino quitas sistemas que estás viendo que no son eficientes para lo que son los pilares. Normalmente con los que suelen ser eficientes, lo único que hace es seguir trabajando, seguir dándole énfasis, pero sirve muchas veces para decir, no sé, es que el 2 lados, que es que me encanta el sistema, perdón, es que 2 lados con el tipo de jugadores que tienes y con la manera que estás jugando ahora mismo, pues perdón, es que es el 5º partido y no metes canasta. Y es el feeling, no, es el dato, perdona. Fuera. Next. Y estás notando que, no sé si el salto abismal a lo mejor, o el salto del charco, ¿has notado que es una manera de trabajar que a muchos jugadores le ha llamado la atención, que es nueva, o si estás empezando a ver que ya hay muchos jugadores que están acostumbrados a trabajar sobre el data? Yo creo que cada vez es más común que todo el mundo utiliza el data. No sé si al grado que ¿De locura tuyo? No de locura, no de locura. Eso se verá, ¿no? Verdad que yo sí que le doy bastante importancia, pero yo creo que cada vez es más común, ¿no? O sea, vuelvo a decir, Ramón Díaz no está inventando nada, claro. Ni los tiempos muertos, ni el jugar con ritmo, ni buscar el volumen de tiro de 3. Al final lo que intenta es buscar la tendencia eficiente, y la tendencia eficiente dice que el data te dice si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Que jugar con muchas posesiones tiene más probabilidad de ganar que jugando a pocas posesiones, incluso siendo tu eficiencia menor a más posesiones que la otra. Y que los tiros con mayor eficiencia son los de dentro de la pintura, los tiros libres y los tiros desde la esquina. Y esto no lo dice Ramón, esto lo dice cualquier entrenador moderno, cualquier artículo, cualquier libro que te lea de actualidad. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar Ramón inteligentemente? Acercarse a esos valores, acercarse a esos números y acercarse a ese estilo de juego. Ha visto Moneyball, ¿eh? Sí, habría que saber si en la confección de plantilla ya estaba ese data buscado. Lo malo también, entiendo, Ramón, es que claro, que esta aplicación del data también va en el scouting del resto de los equipos cuando juegas contra ellos. O sea, que todos jugáis con esas cartas. Supongo que las primeras jornadas un poquito a ciegas todo el mundo, pero en cuanto han pasado 8 o 9 jornadas, empieza a haber datos, hablando ya de otro equipo, que también tendréis para analizar, ¿no? Sí, hombre, cuando te hablo de que analizamos datos, no es solo, estamos hablando de nuestro, por supuesto hacemos. Has visto la Liga Catalana entera, ¿no? Yo personalmente no entera. No le ha tocado a él. Algunos partidos sí, pero por supuesto que ya hay gente sacando datos de Manresa, datos de Juventud, datos de todos los equipos que vamos a enfrentarnos al principio, ¿no? En la primera parte de la temporada, que para mí no es que sea básico, es que no entiendo el baloncesto sin ese trabajo. Oye, qué interesante. Qué guapo. Esta parte. Sí. Muy guapo, yo creo que es algo que nunca había, es algo que no Es un poco friki, ¿eh? Un poco friki. Bueno, yo creo que evidentemente encima vamos a ser lo último en salir, porque hemos dejado que el resto de compañeros haga su trabajo, fantástico, que llevas una tralla de entrevistas que me parece totalmente lógico, y nosotros entendemos que tenemos que hablar de otras cosas, porque ya se vamos a ver todo el rato conceptos muy similares, nosotros encima también. Venimos de donde venimos. Los friki nos gustan, de hecho. Los friki nos gusta mucho, y creo que tener esta conversación a días de que empiece la Liga Endesa, a poder hablar con un entrenador en el sitio donde se reúne con su staff antes de preparar, porque estamos viendo, por ejemplo, la pizarra, que hay mucha carrera. Yo ese entrenamiento no lo aguanto. y yo creo que es muy interesante. Y a todo esto también mezclarle todas las cosas que han sucedido, que has tenido un Eurobásquet de por medio, que encima, no sé si
allí en México, evidentemente con esta salida, con el mercado cómo funciona, que es muy diferente, estos días adaptando jugadores poco a poco, pero claro, te has ido encontrando que te han ido llegando ciertos jugadores que son muy importantes en la rotación, han ido llegando a cuentagotas. Es cierto, pero si tengo que compararlo con mi experiencia vivida, claro, ¿dónde firmaría? El tener 13 jugadores disponibles 2 semanas antes de empezar la competición. Las pretemporadas en Estados Unidos son de 12 días. A partir de ahí empiezas a acumular partidos 3 por semana aproximadamente. No te da margen ninguno a trabajar realmente tácticamente. Y una de las cosas que más me está gustando, no solo del equipo, sino incluso de mí, que me estoy divirtiendo entrenando. Pues porque veo al equipo cómo evoluciona, proponemos diferentes maneras de jugar al baloncesto, incluso en las mismas semanas, para tener el plan alternativo tácticamente en ataque y en defensa. Y cuando tú empiezas a pasar la semana, ves que el equipo absorbe en esas 2 primeras semanas lo que quiere ser, la identidad. Después cambiamos tácticamente cositas, el equipo se hunde un poquito porque ya no tiene tan claro tal, pero ahora que ha pasado otra semana más, el equipo lo va subiendo. Ya es bonito ver cómo evoluciona tu equipo en función del trabajo que estás haciendo. Yo estoy, de verdad, súper contento con cada paso que estamos dando. Es verdad que al final nos van a medir por victoria y derrota. Y no hay más. Sí. Y esa es la cruda realidad del deporte. Da igual si el trabajo es bueno, si el trabajo es malo, si el trabajo es tal, es victoria o derrota. ¿Qué hay que intentar? Hacer lo mejor posible todo para que esa victoria llegue lo antes posible. Sí, porque yo creo que una de las cosas que se ha hablado de esta plantilla con respecto a proyectos anteriores, debido yo creo que también entendiendo la situación y demás, que viendo esta plantilla no se ha especulado. O sea, a lo mejor el año pasado hablábamos de que si el extracomunitario se iba a esperar, se iba a guardar un poco. Viendo el calendario como es, que también es bastante interesante, el calendario de esta temporada. Le iba a preguntar a Ramón que dónde, en el trazo de líneas, me va a decir que todos los partidos. ¿Hay algo más después del 5 de octubre? Claro, te iba a decir que en el trazo de líneas, solo veo Juventud de Badalona. ¿Dónde estaba la Porque... ¿Dónde estaba la montaña, no? En el trazo claro, de líneas. El inicio es complicadísimo. El final de temporada da vértigo. Y entonces, claro, pero una sensación que también creo que nos ha transmitido los seguidores y demás es que no se ha salido a especular. O sea, Covirán Granada tiene que sumar victorias lo antes posible. Lo ha intentado hacer, evidentemente, todos los años. Pero es nada más que viendo un poco el roster, haber apostado ya por jugadores como Mas Thomas, que no se está esperando a ver qué tal funciona el equipo y vamos a ver ir encajando. No, desde el primer momento hay que ir a por esas victorias. No quiero hablar mucho del pasado porque del pasado, no sé cómo lo harían. Yo a lo mejor cuando se quedaba ese jugador a mí me dijeron hay 10 y me voy a gastar 10. En el sentido de, en función de lo que hay en el mercado, tengo que intentar fichar lo mejor que haya y los jugadores de máximo nivel que estén a mi alcance. No he tenido ninguna duda y ninguna especulación. La única duda la he explicado antes, que era ese tipo de jugador que queríamos fichar en la posición 2 como para poner la guinda al pastel, como dicen los mexicanos. Yo quiero, antes de ya centrarnos directamente en la jornada 1, Yasser Pérez. Hay que preguntarte por él, porque al final para todo el mundo, dentro de lo que cabe, ha sido como algo que ilusiona. O sea, fichar a un jugador que te venga desde allí, pero que no va a empezar aquí, que va a empezar allí. No sé un poco cómo vais a hacer el seguimiento, qué tipo de jugador es, por qué ha apostado por él, cómo ha sido todo esto. Pues mira, yo quiero hacer 2 reflexiones. Una es el pasito extra que hace el equipo, que hace Covirán, de no solo intentar pensar en hoy, ¿no? Intentar pensar en, no voy a decir mañana, pero en un punto intermedio de... Es un jugador joven, que yo conozco a la perfección porque estuvo una temporada conmigo en Capitanes, un jugador con un talento natural comparable con el de algunos otros dominicanos que han terminado de explotar en estos últimos años, y os digo, muy similar, y que muchas veces nadie se atreve a traer. Y que después, una vez que están aquí, dicen, coño, qué bueno es, y qué tal. Y hay muchos jugadores en Latinoamérica que tienen este talento innato, pero que, bueno, a lo mejor no tienen los hábitos, no tienen ese entrenamiento, esa calidad de entrenamiento que a lo mejor le podemos ofrecer aquí. Entonces, hablando con él, con el jugador, él quería venir a Europa, pero yo le era muy sincero, no estás listo para jugar en ACB. Y cuando digo no estás listo, no es que no tenga el nivel para jugar, es que no ha venido nunca a Europa, no sabe cómo es una semana de entrenamiento en Europa, la exigencia que tú personalmente tienes que tener
de esperar una semana para jugar un partido, porque ellos están acostumbrados a partido, les gusta mucho jugar, pero muchas veces no le gusta la calidad de entrenamiento. Entonces él tiene que adaptarse a eso, y si es capaz de adaptarse, yo estoy seguro que va a tener la capacidad de poder jugar bien en ACB. ¿Cuánto va a ser esa adaptación? Pues no sabemos, si 3 meses, 1 año o 2 años, como algunos de los jugadores que han explotado han tardado en dar ese pasito adelante. Entonces se nos ocurrió la idea de hacerle un contrato de 2 años y cederlo el primero, con la posibilidad de poder repescarlo en una ventana entre diciembre y enero, si esos pasos que creo que puede dar los da pronto, y si no, pues esperar a verano pues para que el año que viene pues sea parte del equipo. Y te vuelvo a repetir, creo que es dar un paso más e intentar adelantarnos a otros equipos que ya han empezado a hacer un buen trabajo no solo en Europa, sino también con miras en Latinoamérica o en zonas donde hay jugadores de grandes talentos que muchos todavía no se atreven a fichar. O sea que en esa cesión hay una primera ventana de repesca que puede ser en Navidad. No quiero equivocarme, pero juraría que del 15 de diciembre al 15 de enero podríamos traerlo a jugar con nosotros, con la obligación de que se quedara hasta final de temporada. Si decidimos que no, una vez que termine la temporada, podemos decidir si quiere el año que viene esté con nosotros o romper la situación contractual en ese momento. Eso le da una sensación de que el chico tiene que venir con hambre, ¿no? Porque al final le da una oportunidad tienes 3 meses para demostrar que quieres ser un jugador de ACB, y entiendo que el contacto con Cantabria será constante, veréis sus partidos evidentemente, veréis su evolución. La idea es incluso de que Eloy pueda viajar a verlo en vivo, porque al final las sensaciones no son iguales cuando ves los partidos en televisión o en vídeo que cuando estás con él, y queremos intentar tratarlo dentro de lo posible y dentro de lo que es Covirán Granada a nivel presupuestal como un jugador del equipo, donde le haremos un seguimiento, donde yo personalmente estaré también mirando partidos, y si podremos ayudarlo a nivel personal o a nivel incluso técnico-táctico a través de vídeos, a través de mensajes o a través de algo, ahí estaremos trabajando con él. Por conocer un poquito más a la plantilla, pasamos a la jornada 1 sin hacer spoiler a todo este roster. Así, pregunta rápida para Ramón para que pueda ir contestando. Pareja de base, Maika y Jonathan Russell. ¿Qué busca Ramón en su pareja de base? Si ve diferentes tipos de juego en lo que busca de ellos. Y en el caso de Maika también te quiero preguntar, este jugador que no ha tenido la oportunidad, ¿cómo ha cambiado, yo creo, su situación con el tema del estatus del pasaporte? Porque probablemente este jugador lo veremos, lo vamos a descubrir esta temporada de Liga Endesa, que al final, luego, como bien dices, hay que demostrarlo también en la pista. Pero la pinta es que probablemente este jugador es un jugador de Liga Endesa. Para mí, cero dudas, ¿no? Y primero quiero contestarte a lo de Maika. Maika Space, jugador que ha dominado Primera FEP y que ha ascendido a ACB, con la dificultad que tiene eso. Creo que vosotros habéis entrevistado en algún momento a un jugador nacional con similar currículum, que creo que ha hecho unas temporadas excepcionales en ACB. ¿Por qué no pensar que Maika puede ser ese siguiente jugador que haga algo parecido? Segundo, Jonathan, Maika. Experiencia, hambre. Solidez de juego, ritmo de juego. Templanza, minutos finales, liderazgo, ritmo, velocidad, verticalidad en primeros momentos. Creo que es una pareja de bases que se pueden complementar a la perfección. No hay uno que sea el titular y uno que sea el suplente. Dependiendo del partido, dependiendo del scouting, cualquiera puede estar en 24, 25 minutos, otro en 14, 15 minutos, o dividir 20 y 20. Creo que los dos caracteres se complementan perfectamente también fuera de la cancha, que para mí es muy importante, porque al fin y al cabo son la extensión mía dentro de la cancha. Súper contento, súper feliz con ellos. Jonathan parece que se ha tomado el elixir de la juventud, de la eterna juventud, os lo juro, O sea, yo cada día lo veo más joven, cada día lo veo entrenando a un nivel mejor, están jugando un baloncesto pretemporada espectacular. O sea, muy contento con ellos dos. Me ha gustado mucho este tipo de respuestas, Sí, claro, al final yo creo que es un poco lo que tú también estás viendo en los entrenamientos, ¿no? Al final nosotros, yo creo que siempre lo decimos nosotros en el canal, al final nosotros vemos a esta gente 2 horas a la semana, y la mayoría del rato es sentado y calentando. El resto son los 5 que tienen la oportunidad de estar en el campo, que los van a ir rotando, pero tú eres el que los ve en el día a día y ves quién tiene realmente hambre, porque al final lo que dice,
la frase típica de se juega como se entrena, ¿no? Si una persona tiene hambre entrenando, seguramente la tenga jugando. Y esa va a ser una de las características, y perdón que te interrumpa, Tony, del equipo, ¿no? Yo creo que hay 4 o 5 jugadores que no han tenido la oportunidad de jugar minutos en ACB y que están deseando enseñar a todo el mundo que tienen el nivel. Y después hay 2 o 3 jugadores que sí que han jugado, pero que ellos creen que pueden dar un pasito más teniendo un rol más importante dentro del equipo. Así que vamos a ver, yo creo, un Covirán Granada con esa hambre, con esas ganas, con esa energía de querer hacerlo bien. La posición de 2. Jovan, Edu. Jovan Clay que está demostrando muchísimo en esta pretemporada. Es verdad que llegó con esas molestias y ha ido creciendo. Yo creo que es uno de estos jugadores que está llamando mucho la atención. Yo tuve la oportunidad de hablar durante el verano con Pablo Aguilar, que él estaba en Gran Canaria cuando él era canterano, el Klajic, y ya estaba entrenando con el primer equipo y decía, este chico necesita que le suelten la correa. Porque ha estado muy atado, evidentemente en equipos que están compitiendo por competiciones europeas, Copas del Rey y demás, y siendo joven y saliendo de la cantera es muy difícil entrar en ese hueco, pero ha encontrado un club, puede ser que haya encontrado un sitio donde realmente explotar. Luego, evidentemente, está la figura de Mas Thomas, que es un jugador que puede ser un paso hacia adelante y que está todo el mundo deseando que lo hagan, yo qué sé, concejal del Ayuntamiento de Granada para que no se lo puedan llevar. Alguien ha dicho que le pusieran de pregonero del Corpus y rey mago. Casi nada, ¿eh? No, directamente. Y luego, evidentemente, un jugador, como has dicho, Edu Durán, como decía Adri, que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él en pretemporada, un jugador que viene, evidentemente, con ese hambre de querer aprovechar esta nueva oportunidad de estar en la Liga Endesa, con talento, evidentemente, porque ya ha estado en la Liga Endesa previamente y que te puede aportar desde el banquillo ciertos minutos de calidad, sobre todo si ve el aro como lo suele ver, que es como una paella. Pues mira, Mas Thomas está claro que va a ser el jugador importante o el jugador a priori donde va a absorber muchísimos minutos en ese puesto, y el jugador que todo el mundo tiene claro dentro del equipo que en muchos momentos del partido vamos a jugar para él. Edu Durán es ese recambio natural que puede tener Mas Thomas, porque en su pequeña versión de jugador que más caracterizado en primera fe hace cosas muy parecidas a Mas Thomas. Para mí, y lo voy a decir desde el primer momento, no sé si Edu va a jugar 1 minuto por partido, va a jugar 18, pero cuando él va a estar en la cancha, el equipo va a jugar para él, y el equipo y él sabe que se puede tirar hasta las zapatillas. Literal. Las mete, ¿eh? Las mete y mucho. Es el típico jugador que os prometo que me llevaría al infierno. O sea, lo conozco personalmente hace 1 mes y medio y os juro por Dios que me lo llevaría siempre conmigo. Tiene carácter, tiene huevos, la mete de 3, va contigo a muerte, no tiene un mal comentario, no tiene una mala mirada, siempre tiene ese punto de ¿qué necesita Ramón? ¿Qué necesita el equipo? Está comprometidísimo, tío, por intentar hacerlo bien. O sea, súper contento con él. Y después yo. Que él, para mí sí que es la gran sorpresa a día de hoy del equipo. Está claro, y tú lo has dicho. Y él lo dice, eterna promesa. Pensaba mucha gente que podía ser un jugador elite de Europa, jugador de Euroliga, y que él cree que a lo mejor no solo que no estuviera a lo mejor en el sitio correcto, sino que a lo mejor le llegó en un momento determinado en el que él dice que no era lo suficientemente maduro para hacer el baloncesto que está haciendo. Y estoy no sorprendido, o sea, pero no solo porque sea buen jugador y pueda anotar, que tiene capacidad de jugar al 1, tiene capacidad de jugar al 2 y tiene capacidad de jugar al 3. Si necesitas que sea agresivo con balón, te puede hacer de manejador. Si necesitas que juegue sin balón y más situaciones de indirecto, el tío se adapta y juega situaciones de indirecto. Lo hemos probado a jugar de 1 y ese es el plan B en caso de que algo pudiera suceder, hubiera problemas de falta. Claro. Ese combo que queriéndolo, no sabíamos que lo teníamos ya en casa. Y encima una cosa muy importante para mí, es capaz de defender al mejor jugador del otro equipo muchos minutos. Entonces yo creo que, no sé si al principio, pero en algún momento de la temporada lo vamos a ver incluso salir de inicio en la posición de 1, pues para subir esa intensidad defensiva, para ser mucho más agresivo y para intentar jugar con muchísimo ritmo en los minutos iniciales de partido. Cero dudas de que va a ser uno de los jugadores de revelación, no de Covirán Granada, sino de la ACB. Casi nada. Casi nada. Es que no tenía más que añadir porque está haciendo una descripción magnífica. En el 3 tenemos a Travis, a Elías, Pera, y no me quiero dejar a nadie, pero sería que se lo dejara al entrenador, así que voy a mirarlo a él. No, yo creo que lo han mencionado. Pera
Ahora las figuras de 3 y 4, 4, dependiendo qué es lo que necesitemos. Y yo creo que un poco lo mismo que he dicho en el 1, ¿no? La experiencia de Pera, el liderazgo de Elías y ese paso adelante que él tiene que dar. Y una de las cosas que no sé si se ha dicho públicamente, y si no creo que vaya a ser los primeros, va a ser uno de los capitanes del equipo, porque creo que se ha ganado a peso, por juego, por cariño, por la espera. Le ha metido un triple a Jokic. Y vaya triple. Y ya está. Pero es que muchas veces no le damos las gracias a las personas cuando hay que dárselas. Hace 2 meses no sabíamos si éramos primera FEPS, si éramos ACB, y él podía haberse ido con ofertas. Y posiblemente muchas de ellas superiores económicamente a lo que estaba ganando aquí en el Covirán Granada. Yo tengo una llamada con él y dice: Ramón, hasta que no sepa 100% que somos primera FEP, yo no me voy. Yo quiero jugar al Covirán Granada. Hostia, cuando un tío te mira a la cara y te dice eso, perdón, yo me quito el sombrero. Me quito el puto sombrero. O sea, el tío que está muy agradecido de tener un pedazo de jugador como él. Ha hecho un Eurobásquet espectacular y ahora se merece que nosotros le demos también esa confianza, y por eso va a ser uno de los capitanes del equipo, porque creo que se lo ha ganado a peso. El otro día llegó al entrenamiento, que fue su primer entrenamiento, y le recibieron las 1000 y pico personas con un aplauso. Pobre, se puso rojo con un tomate, porque ya sabéis que es súper tímido. O sea, súper bonito, súper bonito. Y perdón, que me voy con Elías. Genial. Y Travis. Y Travis, otro jugador con muchísima hambre. Yo tengo muchas ganas de verlo. Sí, a lo mejor en la pretemporada sí ha dado un poquito la sensación que todavía no está encontrando ese golpe en la mesa de ver el aro grande, porque es un anotador nato. O sea, el año pasado en la primera FEP fue la locura. Sí, y es como que está esperando a que empieza a entrar en los tiros. Tiene capacidad de anotación, tiene físico. Bueno, defiende, el año pasado fue uno de los mejores defensores de la primera FEP. ¿Por qué Travis? Pues porque en esa locura de intentar buscar un equipo muy atlético era como la rotación perfecta y el día a día perfecto para Elías. Elías, no te puedes relajar. Aquí tienes a alguien pisando de todos los días que quiere más minutos, que quiere 3 minutos más, que quiere 3 minutos más. Entonces yo creo que entre Elías, Travis y después puntualmente la experiencia que tiene Pera, tenemos más que cubierto esa posición al 3. Un poquito por encajar un poco a la figura de Pera, que empezó como el en la pretemporada. Evidentemente ya es el más veterano, creo que de edad, creo que es el mayor junto a Jonathan. Estarán ahí en 36, 35 años. Al final, el año pasado contó con algo menos de minutos y demás, pero era uno de los capitanes, evidentemente. Al final, ¿cómo se plantea también a un jugador así? Cuando tienes jugadores que vienen con ese hambre de esa juventud de querer demostrar, y luego al lado también de jugadores que ya están en ese momento. Yo creo que hay que buscar un balance, ¿no? No puedes traerte 12 jugadores que solo tengan hambre, pues porque al final también necesitas el conocimiento, la experiencia y el conocer no solo la ACB, sino también cómo funciona el Covirán Granada. Y hablar de Pera, pues hablar de un clásico del equipo, de una de los jugadores más importantes del club en los últimos años, que también quería quedarse en Granada, ¿no? Él, pues su familia está establecida en Granada, él quería estar en Granada y nosotros queríamos que estuviera con nosotros, así que es ese complemento perfecto, que a lo mejor no va a tener un rol muy importante en la cancha a priori, porque después veremos qué pasa en el día a día, pero que incluso a mí personalmente me puede ayudar en muchos momentos a gestionar el vestuario. Todavía mezclo con la palabra mexicana, todavía, cuidado México, que vuelvo, Pero desde junio ahora le noto ya le ha vuelto el granadino le ha brotado. Sí, ya estoy muy granadino. Podemos coger la de junio y la de ahora y hay diferencia ya. Nada, decía que él nos puede dar esa experiencia y yo creo que también me puede ayudar a mí a ser mejor entrenador. En el 4, mis dos favoritos, o sea, 2 personas. ¿Te gustaría que se chocaran en 2 vías de tren? Cero músculo, nada, claro, tenemos a Beka y a Luka Bocic, 4 brazos enormes, un físico, portento físico. IQ, tienen IQ. Beka, un jugador ya con experiencia, evidentemente, en la categoría. Y que además todo el mundo, porque hemos preguntado a gente de Coruña y demás, habla maravillas de él en lo que respecta a la confección de la plantilla y lo que es, no solo como jugador. Y Luka Bocic, en Lleida el año pasado fue una sensación, incluso para la gente de Lleida ha sido un palo perderlo por lo que fue para ellos la temporada pasada, sin ser un jugador
de minutos quizás en primera espada, pero teniendo muchísima aportación en cada partido que estaba en pista. 2 excelentes jugadores, 2 jugadores extremadamente físicos, 2 jugadores que nos van a ayudar muchísimo en el tema defensivo, que nos van a ayudar a intentar jugar con un ritmo muy alto si somos capaces de dominar el rebote, y esa es la idea. Y después, especialmente con Luka, aunque Beka también podría, ese plan C de cómo poder generar sin tener que jugar bloqueo directo con el 1 o con el 2. Es una referencia que, sobre todo contra o 3 o 4 no tan físicos, los puede castigar en situaciones de poste medio o poste bajo. Y luego en el juego interior, algo que el año pasado incluso Pablo en la entrevista que tuvimos con él post temporada, ya fuera del club y demás, sí decía que es verdad que había falta algo de físico a lo mejor en el juego interior, ¿no? Y este año, evidentemente, con esos 2-4, que evidentemente va a haber... No van a quedar brazos sin moratón. Nos vamos al juego interior y nos encontramos a un Iván Arroicoechea que viene con muchísima hambre, viene de ser campeón del mundo. Creo que la entrevista que tuvimos con él ha sido el primero que ha dicho que ha venido, que todo ahora mismo cuando forma ha llegado, todo está maravilloso, que se está encontrando súper bien, que ha conectado muy bien con el grupo. Luego tenemos a Zach Hankins, que va a ser... Si todo va bien, puede ser uno de esos jugadores que intimide en la pintura, que puedas colgarle un balón, que trabaje bien el bloqueo y la continuación, que pueda intimidar en defensa, que a lo mejor el año pasado faltaba algo más y me está faltando Babatunde. ¿Cómo lo llamáis vosotros? Tunde. Vale, vale. No nos atrevemos, no nos atrevemos con el apellido, ¿verdad? No. Ese es el nombre que él dijo desde el primer día, así que para Así se todos queda. mucho más sencillito. Cuando le Yo hablaste debo la primera recordar- vez, Ramón, él dijo Tunde. Tunde. Dijiste, bien, vale. Yo debo decir que a veces le digo Babatunde, pero él prefiere que le digamos Tunde. Así que sencillito para todos. Mucho físico. Y voy a empezar por Iván y por Tunde, 2 jugadores con mucha versatilidad interior. Es verdad que no son los jugadores más altos, pero tienen una gran adaptación a defender de manera diferente todo lo que son las situaciones de bloqueo directo. Podemos ser agresivos, podemos cambiar y son capaces de aguantar situaciones de mismas, son capaces de hacer defensas más conservadoras. Los 2, sin ser jugadores, como he dicho, muy altos, tienen gran capacidad de rebote. Y después Zach es esa referencia interior que teníamos claro que teníamos que buscar. Yo creo que todavía no hemos visto ni el 50% de lo que puede llegar a hacer Zach. Creo que no ha llegado en su mejor momento físicamente a la pretemporada, pero estoy seguro que mañana vamos a ver a un Zach completamente diferente al que hemos visto anteriormente. El haber reducido las cargas de trabajo estos últimos 3-4 días creo que ha hecho que el equipo aumente esa chispa, esa energía, ese puntito de velocidad. Y a partir de ahí necesito que dé 3 pasos, no 1, y se convierta en esa referencia interior que tú has dicho, que sea capaz de dominar no solo la pintura defensiva, sino también la pintura ofensiva. Qué maravilla de análisis. Sí. Me hubiera venido muy bien antes de la guía. Sí. Pues Ramón, es que estamos publicando, nos quedan ya pocos días. La veo. Pues entonces me voy a callar. La veo. Me voy a callar. La sigo Le hemos- y tomo notas. Le hemos arreglado. Me voy a estamos callar, arreglados. yo iba a decir porque, es que claro. lo que a mí me ha parecido fatal que ha dado un listado de trabajadores del club y no nos ha mencionado. como miembro del Como Scout. tal, no sé qué, y nosotros que estamos ahí con la guía escurriendo por debajo. Pues- Perdón. Tony, Adrián. Dentro de poco es nómina. La segunda parte del staff. Vamos a poner una línea, una segunda fila estamos de detrás. entrenadores. Somos el staff en la sombra. Staff y comentan partido al mismo tiempo. Es el combo perfecto. Aprovechamos para dar las gracias a todo el mundo, porque la verdad que el seguimiento de la guía está siendo de loco. El vídeo de la guía del Madrid creo que son ya 4.000 personas. 5.000 y pico ya. Valencia 1.000 y pico, Covirán 1.000 y pico y así vamos. Muchas gracias por seguirlo. Nos estamos pasando bien, nos quedan pocos equipos ya, porque claro, va a empezar la liga. Sí. Y con toda esta broma del scouting, y te he pisado, perdona la pregunta, pero ya quería preguntar, ¿cómo has analizado la plantilla? Aunque ya más o menos nos han dado bastantes pistas, ¿qué puede esperar la afición de Covirán Granada del estilo de juego del equipo, tanto a nivel ofensivo como defensivo? Es una pregunta. Y la otra, si estás de acuerdo con la afirmación, que nosotros decimos mucho de que los bases y los pivos son quizás las posiciones más importantes en esta liga andesa. Para estructurar una plantilla, evidentemente luego todo, pero ¿cómo estructurar una plantilla? Para mí, y te respondo primero a la segunda, creo que no solo liga andesa. Si le preguntas al Ramón entrenador, lo primero que buscaría es intentar solventar la posición de 1 y 5. Y para mí, el 1 tiene que ser generador
buen pasador y tiene que meter triples. Sí o sí, a no ser que alguna de las otras cosas la hagas como un pasito por encima del resto. Yo te lo coloco, no te preocupes. Va a superar a David Iriarte en el micro, Sí. Bueno, no, hombre, menos. Es que... Pibos Torpón. Bueno, pero le hemos puesto el manguito ese para que tampoco sea esto un concierto. y el 5 debe ser una referencia, ¿no? Una referencia que, como he dicho antes con Zach, que sea capaz de dominar en ambas pinturas. Entonces estoy 100% de acuerdo en que esas dos posiciones son clave. Añadiría a lo mejor la de la posición combo 1,5 que puede hacer el 1 y el 2, que es a lo mejor lo que este año no teníamos y que después hemos encontrado con Jovan Klajic, que es ese otro generador que en un momento determinado es muy necesario pues para cerrar partidos, ese clutch, ¿no? Que muchos equipos necesitan pues para ganar en momentos determinados. Estilo de juego: defensa muy agresiva, dominar el rebote y a partir de ahí ritmo muy alto de juego, buscar canastas fáciles dentro de la pintura, mucho volumen de tiro de 3. De hecho, ha sido de las cosas de la pretemporada que decía en varias declaraciones que, claro, que ese tipo de juego requiere tiempo de adaptación y que muchas veces en las segundas partes pena, pero claro, esto es un trabajo a largo plazo. 100%, está claro que... Y además así se ha ido viendo, ¿no? Contra Murcia fuimos capaces de jugar 18 minutos excepcionales a esto. Contra Cartagena, que a lo mejor era un equipo de un nivel físico inferior a nosotros, lo jugamos más minutos y fuimos capaces de ganar de mucho. Después contra Unicaja creo que hicimos un muy buen partido, 30-32 minutos. Y el otro día contra Burgos, que quizás fue nuestro peor partido en líneas generales de la pretemporada, como empezamos a mezclar esas situaciones tácticas que os decía, perdimos un poco lo que era la identidad del equipo en los primeros partidos. Entonces ahora yo espero que mañana contra Gran Canaria, después de haber dado un paso de gigante, volvamos a ser ese equipo que jugó contra Unicaja, pero a ver si somos capaces de estirar todavía más minutos y poder competir hasta el minuto 40, porque la realidad es que ya nos quedan 10 días, entonces ya tenemos que empezar a afinar, sabiendo perfectamente de que el día del Juventud no hemos llegado al 100% de lo que el equipo puede dar. Recordar que de los 13 jugadores que tenemos en el equipo, 10 son... Perdón. 9. Digo, a ver si las matemáticas, buen entrenador, no lo sé, matemáticas tampoco, data solo. Data. 9 de los 13 jugadores son nuevos. Y nunca han jugado entre ellos, entonces, bueno, eso requiere de un tiempo, requiere de pues entrenar mucho, de competir, porque en función de cómo compites, pues muchas veces puedes ir de verdad adaptando lo que realmente vas a hacer. Como esta entrevista, ya se lo voy a decir, ya la he spoileado Ramón, la van a ver la semana que viene. O sea, las palabras de Ramón ya se habrán disputado los partidos, así que podéis analizarlas perfectamente según los resultados. Entiendo que la gente entenderá que en la semana en la que el equipo debuta en Liga Endesa no va a estar para estar atendiendo a medios y demás, o sea, por eso todos los medios de comunicación están haciendo entrevistas en esta semana un poquito. Qué bueno más. que me lo explicáis después de estar aquí una hora y media hablando, porque ha habido un momento ya, yo pensaba que estábamos en directo. Esto es muy nuestro, porque me ha molado, porque era algo que teníamos que haber comentado antes de la entrevista. Bueno, ¿pero qué más da? Yo me he acordado, pero claro, conforme iba a la entrevista digo, da igual. Va cojonudo esto. Parece que vamos a empezar. Vamos al día, vamos a empezar la Liga Andesa. Empieza mañana. Ricky Rubio. Esto es mentira, que no hay partido amistoso, que jugamos mañana. El trofeo de presentación se ha ganado, está todo. Habrá tiempo para ponernos también un día aquí. Tengo pensado un vídeo que podría estar chulo ahí con Ramón Pizarrita y ver a ciertas cosas. También habrá momentos para hablar del U22 y todas esas cosas que crees que le puede aportar al equipo, pero también un poco por ir terminando y focalizar un poco ya en este inicio de temporada. Casa, tú, como no quieres pasar un poco más del primer partido en casa este domingo contra Juventud de Badalona, ¿has visto que bien lo he hecho? Este domingo ya directamente. Fino, un equipo que va con todo, ha hecho un plantillón, ya lo hemos hablado en la guía, que evidentemente tiene dos nombres propios, Ricky Rubio y Ante Tomic, pero que Dani Mires ha hecho un equipazo. Y este domingo viene a Granada a sacar la primera victoria. Un equipo que no le suele ir muy bien por aquí, no vamos a decir nada, pero que es un equipo que va por el playoff. Sí, hombre, yo creo que Juventud, no solo este año, no, yo creo que los años anteriores han construido unos equipos pues, para aspirar a ese playoff. Y este año, pues bueno, con la guinda de Ricky, ¿no? Que es el mejor base, a lo mejor de la ACB,
uno de los mejores bases de la ACB, así que va a ser un rival muy complicado, pero te digo, solo centrado en nuestro trabajo, en qué queremos ser, en intentar trasladar eso que queremos ser el máximo minutos posible dentro de la cancha, y después que ese día y el minuto a minuto nos vaya diciendo si estamos al nivel de la competición. Un equipo que va a jugar muy bien el bloqueo directo, algo que durante en estos años de Liga Endesa, lo hemos hablado nosotros muchas veces, hace muchísimo daño a los equipos que no saben defender bien la ayuda. Tener un bloqueador como ante Tomic y que si no va a ser Seymour Birgander. Bueno, es que se ha llevado con Ricky Rubio, que puede ser uno de los mejores pasadores de la historia, pues va a ser un bloqueo directo muy complicado de defender. Se ha llevado una de las mejores parejas de bloqueo directo en UCAM Murcia, que era Luz Hackanson y Seymour Birgander. Y se lo ha llevado para sumarlo ya a Ricky Rubio ante Tomic, y luego se nos olvida muchas veces. Para mí el trabajo de Sam Decker al cuadro, que creo que es un 4 de lo más interesante que puede haber en la liga. Y que abren los espacios. Ellos tienen muy claro a qué es lo que juega y creo que han buscado los jugadores que complementan lo que querían hacer en la cancha a la perfección. Ahora nosotros tenemos que intentar sobre esa idea ser lo más disruptivos posible en esos bloqueos directos e intentar forzarlos a jugar fuera de esos espacios y a partir de ahí pues que el Palacio haga también juego, que el Palacio, por supuesto, que este fin de semana veamos a los aficionados apretando. Pondremos subtítulos, sí pasó, no pasó. Cuando digo me refería al 5 de octubre. Sí, ¿no? sí. Exactamente. De hecho, la Supercopa ya la hemos vivido. Sí, ¿Quién ha ganado la Supercopa? ¿Nos la tiramos? Venga. ¿La tiramos ya la hemos vivido. Sí, ya la Supercopa la hemos vivido. La Laguna Tenerife. Joder, se la ha tirado bien, ¿eh? Unicaja de Málaga. Pues yo iba a decir, me iba a subir al carro de Ramón, yo iba a decir Unicaja de Málaga. Venga. Sí. Tienen que ganar el primer torneo en casa. Sí. O han ganado ya el primer torneo en casa. Claro. Para romper el maleficio, equipo andaluz, vaya vecino. Torneo de Kendrick Perry, macho. ¿Cómo ha jugado Kendrick? Hemos estado allí, Kendrick Perry no ha subido a hombros después de la victoria y está todo grabado. Como no vamos a hablar contigo antes de tiempo, jornada 3, viene Baskonia, viene Pablo Pin. Pues mira, qué bueno que lo dices, ¿no? Porque creo que va a ser un día muy bonito para darle ese homenaje que creo que se merece. Creo que se merece lo mejor. Creo que conforme pase el tiempo se va a valorar mucho más su figura. El trabajo que ha hecho, los 13 años que ha estado liderando la parte deportiva del club han sido inmejorables. Así que lo único que espero, porque de aquí seguro que lo va a tener, va a ser respeto, darle ese homenaje. ¿Te va a emocionar? Pues posiblemente sí, porque de verdad, y lo digo de corazón, la gente no valora lo suficiente lo que él ha hecho, no solo por el club, sino por el baloncesto de Granada. Y yo creo que acabar en Baskonia... ¿Cuándo te enteraste? Es la mejor valoración. Me llamó minutos, pasó la noticia y bueno, pues felices los dos, ¿no? Yo estaba deseando de que le saliera esa oportunidad que él quería y bueno, cuando me llamó, me lo contó, pues contento. Además me acuerdo perfectamente dónde estábamos los dos, así que me alegro mucho por él, ¿no? Porque creo que es un pasito más en su carrera, va a uno de los mejores clubes de España, de Europa, y seguro que de ahí van a salir muchísimas cosas más. Y tú fíjate que hace 3 meses que le diría a Ramón que iba a estar llevando un equipo de Liga Endesa y a Pablo Pin, que está a 2 técnicas de llevar un partido en el Pireo. En el Pireo como primer entrenador. Está a eso. Es nuestra apuesta. En el Pireo, Pablo Pin debuta como entrenador de Euroliga. ¿Dónde hay que firmar? Tiene un primer entrenador con carácter, ¿eh? Por eso que va a tener y le va a tocar a Pablo la otra faceta de... ¿Cómo vas a ser en ese sentido? Te puedo preguntar. Claro, porque vamos a descubrir también al Ramón Díaz fuera de las cámaras de la serie y demás. Eres durete. Hay algo que no tengo que contarlo todo, porque si no vaya a descubrir. Tengo ganas de ver a ese Ramón en momentos calentitos. Solo voy a decir una cosa, ojalá que sea menos intenso de lo que ha sido. Sí que es verdad, Ramón. Si no, alguno también tendrá que dirigir su primer partido de la ACB. Por recomendación de Pablo Izamo, en la última entrevista que tuvimos con ellos en el campus, que se aprendan bien el nombre. Los árbitros tienes que pasar bien el nombre de la chuleta de Ramón, ¿no? Que hubo varias... Paco, ¿no? Paco, le llamaban a Pablo. Pablo lo llamaron en alguna ocasión a algún árbitro de Liga Endesa Paco. Las primeras jornadas. Bueno, sin comentarios. Fuera de broma, Ramón, y ya por ir cerrando la entrevista, ¿alguna plantilla que te guste mucho de esta Liga Endesa? Porque supongo que ya las tienes vistas ya, bicheadas, no solo por la guía, sino por tu trabajo. ¿Alguna plantilla que te haya gustado mucho en la confección? Pues mira, está claro que
hablar de los equipos que a priori deben estar arriba es fácil. Valencia creo que ha hecho un desembolso económico brutal. Mira que en la Copa no le ha ido bien, ¿eh? y que debería Valencia estar, campeón, ya verás. y que debería estar ahí arriba. Pero me gustan dos equipos. Me gusta Bilbao y me gusta Lugo, Breogán. Creo que han sabido buscar piezas bien, creo que están haciendo un muy buen trabajo. Creo que ambos entrenadores conocen a la perfección la competición y son equipos que pueden dar un pasito más este año. Oye, mola, ¿eh? Pues sí, ahora lo bueno es que podremos intentar ir cerrando una cita para mitad de temporada, para el descansito un poquito, cuando el paroncito de ventanas. Bueno, nos falta una de las preguntas más importantes que la gente está esperando. Entendemos que ya hay algún sistema o defensa. Sí, ya se ha visto. Si nos lo han dicho ya en las redes sociales y todo. Sí, o sea, pero está ya hecho, está ¿no? nuestro sistema. Está ya hecho, ¿no? Sí, se ha visto. Empezó la gente a decir, empezaron a escribir en el torneo, en la Copa Andalucía, empezaron a decir... Directamente. Están haciendo así. Ya está hecho. Promesa. Pero, ha pagado las dos, ¿no? La de venir y la de la jugada. Y luego la de nos queda en el futuro... Nos tendrá que pedir algo también por su parte, pero luego está el futuro de hacer un programa muy friki. Sí. A venir aquí, pisar aquí en medio, cámara aquí y empezar a la sección gourmet, ¿no? Claro, ya eso es me gusta el nombre, me gusta gourmet. el programa. Gourmet un día, o sea, el parón de las ventanas si no descansa mucho. El parón de las ventanas si no tiene que estar fichando 200 jugadores como le pasó al pobre Pablo el año pasado. Además, pues Ramón, que la mejor de las suertes. ¿No hemos portado hoy de tiempo? Sí, 1 hora y 10. Sí, muy bien, bastante bien, para lo que somos nosotros. Y Ramón acompaña. Lo bueno que tiene Ramón es que es de los que entra también en la conversación. Ya lo iba a despedir directamente, ¿no? Sí, hay que despedir. Como quiere cuadrar hoy, ¿eh? Hay que despedirle, hay que cuadrar y demás. Pues claro, pues encima hay que agradecer a nuestro querido Javier Maca, que hoy estamos sobreviviendo gracias a él, que nos a ha sus prestado medios. este equipazo para que podamos grabar la entrevista con Ramón, porque él está ahora mismo con otras cosas, pero ha querido cedernos el trabajo para esto y vamos a portarnos bien. Muy bien. Con sus cosas, que eso vale mucho dinero, ¿vale? Que Ramón, que la mejor de la suerte para la temporada, que lo disfrutes, que el primer partido en casa, 12:30, Palacio Municipal de los Deportes lleno hasta la bandera, Ricky Rubio ante Tommy delante, pero tu equipo con el que estás ya trabajando desde hace tiempo, dispuesto a ir a por todas en la 4ª temporada de Covirán Granada y ya no es imposible superar lo de este Covirán Granada, la permanencia, así que con que... Sí, claro, ya el rizo ya está hecho. Ya esa voltereta, ya la triple voltereta no existe, pero al final es que realmente es verdad que lo que tienes que hacer es disfrutarlo, te lo has ganado, pues lo hemos dicho aquí por activa y por pasiva, y que, como dices, ¿no? Tu suerte será la nuestra, ¿no? Dirán los aficionados de Covirán Granada. Sí, bueno, y a seguir respirando ilusión, porque yo creo que es lo que transmite en cada entrevista. Y esas 1.800 personas el otro día en el Palacio lo dicen. Pues que se siga transmitiendo y que disfrutemos de una gran temporada. Estamos deseando ya que llegue este domingo. Se ha hecho largo el verano. Muchas gracias. Como siempre, es un placer estar con vosotros. Me gustaría hacer una petición y a toda la gente que nos estáis viendo, que nos estáis escuchando, que vengáis este fin de semana a apoyarnos. Pero no solo este fin de semana, sino lo estoy diciendo mucho últimamente, pero esto tiene que ser un proyecto que lo sintáis vuestro. Un proyecto que llegue a cada rincón de Granada. Un proyecto donde las empresas se quieran volcar, donde la parte del ayuntamiento, donde todos empujemos, porque realmente si todos empujamos en la misma dirección, no en los momentos buenos, en los momentos malos que seguro que vamos a tener, vaya a estar para ayudarnos. Y ese apoyo va a hacer que superemos muchos de los obstáculos que tengamos. Así que venir, animar, apoyarnos y que esta ilusión quede perenne para siempre. Joder, vamos a hablar con Jorge, que coja este minuto y ya la gente llega ya, una palabra que nos gusta mucho en Granada, en gorilar al partido del domingo directamente. Vídeo del viernes, vídeo del sábado o el domingo por la mañana, 10 de la mañana. Directamente con esta parte de Ramón. Ramón, un día. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros.